tal? Bienvenidos a Gran Angular. Este es el debate que estamos haciendo en 24 FM y en Visuales Asarquía de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre. Ya conocen el formato del debate, tenemos 4 invitados, el Partido Andalucista, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista. Lo hacemos un debate en 2 partes. Estas 2 partes durarán 30 minutos, una emitiremos hoy miércoles, la otra será mañana jueves. El tema del debate, por qué hemos llegado a la situación de crisis que vive España en esta primera parte, esa será la pregunta, por qué estamos donde estamos. Los invitados son por el Partido Socialista Mar Jiménez, número 6 al Congreso, bienvenida. Muchas gracias. Del Partido Popular Antonio Manuel Rando, candidato al Senado, muy buenas. Buenas tardes. De Izquierda Unida María del Carmen Otaola, número 8 al Congreso. Buenas tardes. Y por parte del Partido Andalucista Álvaro Bazán, candidato al Senado. Buenas tardes. Bienvenido. El formato ya lo conocen, son 2 turnos de intervención, 3 rondas. Los turnos son totalmente cerrados, no se permite la interrupción, lo hacemos bajo cronómetro y por lo tanto no hay nada más que explicar. Empezamos directamente con el debate, el orden de las intervenciones, de menor a mayor en función al número de votos obtenidos en las últimas elecciones generales. Por lo tanto, el primer turno es para el representante del Partido Andalucista, Álvaro Bazán. Les recuerdo el tema del debate. ¿Por qué hemos llegado a la situación de crisis que vive España? Comienza su tiempo. Bueno, difícil tema y difícil pregunta, ¿no? Son muchos especulados sobre las causas reales de la crisis y por qué la magnitud tan enorme de esta crisis. Para los andalucistas está claro que la base de este fenómeno, de esta situación desastrosa de economía, está la desvinculación absoluta de lo que es el sistema productivo de la realidad. Hemos vivido una fase especulativa pura, donde el sistema financiero ha dominado toda la economía, donde hemos vivido la especulación más dura en el sistema inmobiliario, en el sistema financiero, y cómo todo esto se derrumba cuando empiezan a surgir los temas de las hipotecas basura en Estados Unidos. Se pierde la confianza por parte del gran capital, en teoría. Ahí podemos disentir y yo creo que ahí simplemente el capital sigue buscando su forma de ganar dinero y su forma de generar su beneficio, y en esa carrera loca pues vemos cómo los mercados llegan a dominar a los estados soberanos, y cómo el simple hecho de que una agencia de calificación notifica que ha perdido la confianza en un Estado soberano, pues ya sirve para que supuestamente ese Estado está entrando en fase de ruina. Vemos cómo de pronto, por una simple calificación en un galimatías de letras, donde un Estado pasa de ser AAA, AA, B, pues se pierde la confianza, y parece que simplemente por perder esa calificación ya la economía real no existe. España no ha dejado de tener industria, no ha dejado de tener turismo y no ha dejado de tener economía, lo mismo que ningún otro país del mundo. Sin embargo, yo creo que ha sido la gran desvinculación existente entre el capital y la economía real lo que está produciendo esto. El crecimiento realizado o que hemos vivido estos años en España ha sido puramente un castillo en el aire, basado en que venía mucho dinero de fuera, coincidiendo con la reforma del euro y capital que venía de fuera, pero sin aprovechar esos recursos para crear un sistema productivo. Gracias, Álvaro Bazán, del Partido Andalucista. Tiempo ahora para la representante de Izquierda Unida, para María del Carmen Otaola. La pregunta: ¿por qué hemos llegado a la situación de crisis que vive España? Pues la situación de crisis en la que estamos es culpa de los mercados, pero principalmente es culpa porque en este país no existe voluntad política. Cuando gobernaba el PP fue el que empezó a permitir que los mercados fuesen tomando decisiones en contra de los ciudadanos, y después, con las medidas que fue apoyando el actual gobierno de Rodríguez Zapatero, pues hemos ido cayendo cada vez más hondo en este pozo en el que nos encontramos. El capital está ahí, es cierto, pero el problema es que el capital lo tienen solamente unos pocos. Ese capital lo tienen las grandes fortunas, los tienen los bancos y no lo ponen al servicio de los demás. Hemos estado viendo cómo los recortes que se han ido aplicando han sido recortes que nos han hundido más a los que menos tenemos y sin embargo han favorecido más a los que más tienen. Esto sucede por lo que estoy diciendo, porque
los mercados son los que nos están gobernando. Los políticos que tienen que defender los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos, en lugar de defender esos intereses, han defendido los intereses de unos pocos. Solamente con que tuviéramos la voluntad suficiente para aumentar, por ejemplo, el IRPF, aquellas grandes fortunas que son las que más dinero tienen, podríamos recuperar un capital bastante grande para poder crear un montón de puestos de trabajo. Gracias a María del Carmen Otaola. Tiempo ahora para el representante del Partido Popular, Antonio Manuel Rando. ¿Por qué hemos llegado a la situación de crisis que vive España? A ver, si hablamos de la crisis a nivel internacional, la crisis financiera, es indudable que afecta a muchos países y está afectando a muchos gobiernos, y de hecho ya han caído gobiernos como en Grecia, Irlanda, Portugal y últimamente Italia. Pero en España la crisis, como nos está afectando, va mucho más allá de una crisis financiera, y desde nuestro punto de vista el principal problema de España, y es diferenciador con el resto de los países, es el desempleo. En España la crisis se está afectando y es indudable, pero sobre todo el drama de esta sociedad ahora mismo son los 5 millones y pico de parados que están viviendo el día a día, ya no pensando en cómo llegar a fin de mes, sino el problema es cómo empiezan cada mes. Y eso yo creo que es de la verdadera crisis a la que nosotros tenemos que enfrentarnos. Evidentemente la crisis de los mercados, la crisis financiera internacional, se han tomado medidas tarde y probablemente mal, pero ahora mismo creo que nuestra guerra, nuestra pelea tiene que ir contra la crisis, contra el desempleo. Quiero decir también que la diferencia en cuanto a desempleo con respecto a otros países es evidente. En España estamos ahora mismo aproximadamente en un 22% de paro, cuando en otros países como en Grecia, Portugal, no pasan del 15%, y en Italia, en Francia y en Alemania no llegan al 10%, ni mucho menos. Por eso pienso que nuestra crisis es una crisis de desempleo, y las medidas que hay que tomar tienen que ser contundentes de cara a la resolución de ese problema, y con esa solución y al problema del desempleo vendrán las demás soluciones, por lo menos para nuestro país. Y por último, cerrando ya esta primera ronda, turno para el Partido Socialista, para Mar Jiménez. La pregunta, se la repite usted también, ¿por qué hemos llegado a la situación de crisis que vive España? Muy bien, pues bueno, todos sabemos que la situación actual es bastante complicada, pero también hay que explicar bastante bien por qué hemos llegado a esta situación. Y hemos llegado a esta situación, como ya todos sabemos, por la crisis global que vive toda Europa, pero también a eso hay que sumarle la pequeña puntita que puso el Partido Popular durante sus 8 años de gobierno, donde estuvo Aznar al frente del gobierno. La burbuja inmobiliaria, la burbuja del ladrillo. La burbuja que empezó a inflarse, y que de lo que sí nos culpamos los socialistas es de no haberla pinchado antes. Esa es nuestra responsabilidad, y eso es lo que asumimos. Pero igual que nosotros asumimos esto, también esperamos que asuma el Partido Popular, que fue el causante de esta burbuja inmobiliaria, con la ley que aprobó, todos recordamos, en el 96. Tenemos que recordar que no es lo mismo vivir esta crisis con un gobierno de izquierda que con un gobierno de derecha, y quiero hacer hincapié en que el señor Zapatero, mientras que estuvo en la oposición, siempre tendió su mano al Partido Popular en aquellas cuestiones tan importantes que afectaban al país. Sin embargo, el Partido Popular esta vez lo único que ha hecho ha sido dejar solo al gobierno sin proponerle ninguna medida, nada que solucione este problema que nos afecta a todos y por el que ellos ahora mismo están tan preocupados, y es lo único que les preocupa, el desempleo, que también nos preocupa a los socialistas. Pero sí digo que es bastante importante tender la mano, y en este caso no ha sido así. Los socialistas proponemos en Europa varias medidas, y una de ellas es que se retrase los 2 años de ajuste presupuestario. Otra es que el Banco Central Europeo siga bajando los intereses y que Europa haga una gran inversión que sea capaz de reactivar la economía. Gracias, finaliza aquí su turno. Les recuerdo que el tema de esta primera parte es por qué hemos llegado aquí. En la segunda parte del programa abordaremos cómo salir de la crisis, lo digo por las propuestas. Finalizamos la primera ronda que hemos dedicado a la exposición de cada uno de los partidos políticos. Iniciamos ahora la segunda ronda, que ahora vamos a dedicar a las correspondientes réplicas. Por lo tanto, Álvaro Bazán, del Partido Andalucista, tiene su turno. Bueno, yo quiero entrar en el tema de la crisis en Andalucía, puesto que hablamos de la crisis global, la crisis
a un nivel aún peor en España, pero los andalusistas queremos siempre hacer referencia a lo que nos duele, que es nuestra Andalucía y nuestra comunidad autónoma. Si pueden ver este mapa, acercarlo un poquito, vemos cómo tenemos que la tasa de paro en Europa ronda el 9,7%, la tasa de paro en España es del 21,52% y, sin embargo, la tasa de paro en Andalucía es del 30,93%, prácticamente el 31%. ¿De acuerdo? Sin embargo, vemos cómo dentro de este mismo mapa comprobamos que las autonomías que tienen mayor capacidad de autogobierno, como son Cataluña, el País Vasco, Navarra, cuentan con una tasa de paro muy inferior a la media de España. En concreto, la tasa oficial de paro en el País Vasco es del 12,17%, en Navarra el 11,68, perdón, en Cataluña el 19%. Nosotros vemos el hecho diferencial y nuestra gran preocupación es que, siendo la crisis global y teniendo el gran problema del paro, en Andalucía la crisis se agudiza y llegamos al 31% de desempleo. Por eso nosotros queremos, sobre todo, que la voz de Andalucía llegue al Congreso, porque estamos convencidos de que solamente teniendo voz propia en Andalucía, Andalucía tendrá opción de salir de la crisis, por lo menos a la par con el resto de España, puesto que si Andalucía sigue como hasta ahora, siendo extraparlamentaria y no pudiéndose oír la voz de los diputados y del pueblo andaluz en Madrid, pues no vemos posibilidades de que cuando se empiece a recuperar la economía, Andalucía esté en el mismo tren del resto de España. Seguiremos estando a la cola, seguiremos estando en la peor situación, no solamente de España, sino de Europa. Y bueno, comparar, decir un dato, Grecia, que ha sido rescatada de Tenemos urgencia, que dejar ese dato tiene para otro un turno. desempleo del 17%. Para los que nos sigan a través de la radio, les explico que ha mostrado el candidato del PA, Álvaro Bazán, un mapa del territorio español con el porcentaje de desempleo de cada una de las comunidades autónomas. Seguimos en la ronda de réplicas. Turno para Izquierda Unida, María del Carmen Otaola. Yo simplemente hago una reflexión, ¿no? Se dice que tenemos que adoptar medidas, que tenemos que conseguir que vuelva la confianza para que así el capital pues invierta y España pues pueda salir de esta situación, ¿no? Yo lo que me pregunto es por qué, si se están haciendo esos recortes, por qué, si se están adoptando las medidas que son necesarias para salir de la crisis, por qué sigue aumentando el paro. A lo mejor es que no tendríamos que escuchar tanto a los mercados, a lo mejor tendríamos que ser nosotros los que tomáramos las decisiones, ¿no? Y luego también otra reflexión que yo hago es por qué, si supuestamente el Partido Popular tiene la clave para sacarnos de esta situación, por qué en aquellos sitios donde ya están gobernando está aumentando el paro. Entonces yo sigo diciendo lo mismo, tenemos que luchar contra los mercados, porque los mercados no pueden gobernarnos, y ese pienso que es el problema que tenemos, que estamos diciéndole a los ciudadanos que la crisis ha llegado por otras causas y no es cierto. Entonces tenemos que quitarnos esa venda que tenemos en los ojos y tenemos que empezar a tomar otro tipo de medidas. Gracias, María del Carmen. Tiempo ahora para el Partido Popular, Antonio Manuel Rando. Sí, muchas gracias. Haciendo una referencia a lo comentado en el anterior turno de palabras, antes de nada quería decir que estas elecciones se van a celebrar el día 20 de noviembre y no del año 2011 y no en marzo del 2012, porque el actual gobierno del Partido Socialista se ha visto obligado a adelantarlas. Y se ha visto obligado a adelantarlas por la presión también de los mercados, también de la Unión Europea, pero sobre todo por la situación interna que vive el país, que ha obligado a la convocatoria de unas elecciones anticipadas, con lo cual lo que se demuestra es que el fracaso global de las políticas del Partido Socialista en el gobierno ha sido evidente. El echarle la culpa a la burbuja inmobiliaria después de 7 años y medio en el gobierno, pues me parece que es ganas de buscar fantasmas donde los pudo haber, pero donde no los hay ahora mismo. Mi compañera de tertulia sabe perfectamente que los años donde más licencias urbanísticas se concedieron en España fueron los años 2004, 2005, 2006, donde gran parte de 2004 y todo el 2005 y todo el 2006 gobernaba ya el Partido Socialista en Madrid.
Pero creo que pensar en el 2004, 2005, 2006 no va a solucionar absolutamente nada. Hay que empezar a tomar medidas que generen empleo y generan empleo con una reducción de impuestos, que tiene que ser la primera de las medidas que se tomen para que el consumo familiar y el consumo se regenere y empiece a haber más movimiento de dinero en los mercados, pero no en los mercados internacionales, sino en los mercados domésticos y a todos los niveles. Esa es la única manera que se regenerará la economía. ¿Cómo? La principal medida es que vuelva a haber inyección económica para las empresas, para los emprendedores, y a través de esa refinanciación de las empresas se podrá regenerar ese empleo que ahora es tan necesario. Quería decir también que uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo es la falta de austeridad, básicamente de las grandes administraciones. Tenemos que dejarlo ahí. Insisto en que, por favor, se centren en el tema de la pregunta, porque la segunda parte del programa vamos a dedicarla a cómo se soluciona esto, a cómo salimos de la crisis. Insisto en la pregunta, ¿por qué hemos llegado a la situación de crisis que vive España? ¿En dónde estamos? Estamos en la ronda de réplicas, que ya ha habido alusiones directas. Para el Partido Socialista, para Mar Jiménez. Bien, pues yo hago referencia a lo que decía la compañera de Izquierda Unida, de que si se están tomando medidas, ¿por qué seguimos en esta situación? Y seguimos en esta situación porque, como hemos dicho antes, esto es un problema de Europa y Europa está gobernada por la derecha. Evidentemente, hasta que los políticos de derecha que gobiernan en Europa y que tenemos aquí en España no entiendan que no pueden llevar a cabo este tipo de políticas que nos están asfixiando a todos, hasta que no entiendan que ese tipo de políticas no se puede seguir llevando a cabo, este problema seguiremos teniéndolo en nuestro país. Y también ha comentado la compañera que por qué si tanta la solución del Partido Popular es que van a crear empleo, ¿por qué donde gobiernan sigue aumentando el paro? Y es muy fácil, y es porque su política de empleo es despedir a base de recortes. Es decir, pongo un ejemplo, creo que es en Castilla-La Mancha, la señora de Cospedal se ahorra 75.000 millones de euros en personal sanitario. ¿Y esto por qué es? Porque el Partido Popular apuesta por los recortes en sanidad. Evidentemente, esa cantidad presupuestaria que abarca un gran número de personal sanitario, van todos a la calle. Esa es la política de empleo del Partido Popular, esa es la política social que tanto le preocupa al Partido Popular y que desde luego no compartimos los socialistas, porque para nosotros las políticas sociales son otras cosas y desde luego no lo recorten ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia, ni en pensiones, que esa es la receta mágica del programa oculto, si es que tiene programa, el Partido Popular y el señor Rajoy. Desde luego con eso no estamos de acuerdo los socialistas y esperamos que no nos tengamos que ver todos los españoles el lunes con ese tipo de medidas sobre la mesa. Bien, finalizamos aquí la segunda ronda, iniciamos la tercera y última ronda, tiempo para conclusiones y, por si ustedes lo desean, pueden pedir en esta primera parte también el voto para el próximo domingo, para el 20 de noviembre. Partido Andalucista, Álvaro Bazán, su tiempo. Bien, hacer un último repaso al porqué de la crisis diferencial en España y en Andalucía nos lleva también a pensar la reacción a una crisis que todo el mundo, o que la gran parte del sistema considera una crisis convencional, una crisis más del sistema, de la cual saldremos simplemente haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y, sin embargo, del Partido Andalucista estamos convencidos de que esta crisis no es convencional. Esta crisis tiene factores muy distintos a las que hemos vivido con anterioridad. Lleva pareja una destrucción del sistema productivo en los países desarrollados como España, o supuestamente desarrollados como éramos España, donde se ha exportado todo el sistema productivo, se ha exportado a terceros países. Vemos como prácticamente, no voy a decir el 100%, porque no lo es ciertamente, pero sí que un porcentaje elevadísimo de los productos que podemos consumir hoy día en nuestro país, igual que en Alemania, igual que en Francia, provienen de terceros países, de China, casi todo, y como todo el sistema productivo, todas nuestras fábricas se han ido a producir a China en base normalmente a una mano de obra prácticamente esclava. El desmantelamiento del sistema productivo, de la industria, en toda Europa prácticamente es completo. Recordemos que los países que
tienen mejor o menor tasa de paro aquellos que han mantenido un cierto nivel de actividad industrial, pero en España, que prácticamente ha desaparecido, pues tenemos la peor tasa de paro. En Andalucía, pues decir que, por ejemplo, en la agricultura, que representa un 9% del empleo, frente a la industria, que representa un 7% del empleo. Luego, el sistema productivo andaluz, basado únicamente en nuestros servicios, se ha demostrado que era toda una burbuja, un castillo en el aire, que se ha venido abajo en cuanto ha faltado la liquidez. Nuestro gran pilar es el turismo, por ejemplo, pero el turismo solamente nos da de comer 2 meses al año. No puede vivir toda una economía de 2 meses al año. El sector servicio ocupa más del 60% de la población en Andalucía. Gracias, Álvaro Bazán. Último turno para la representante de Izquierda Unida, de María del Mar Otaola. María del Carmen. María del Carmen, perdón. Me he empeñado en llamarla María del Mar. María del Carmen Otaola. Pues yo quiero dirigirme a todos los ciudadanos. Yo quiero aprovechar estos 2 minutos para decirle a la gente que no nos dejemos engañar, que esta crisis es una estafa que han promovido los mercados y que han llevado a la práctica PP y PSOE. PSOE sí dicen que son de izquierda, pero no están aplicando políticas de izquierda. Ahora quieren vendernos el cuento de que van a aplicar lo que durante 8 años no han podido aplicar, con lo cual el voto al PSOE, desgraciadamente, en este momento no es un voto a la izquierda, sino un voto para poder seguir aplicando más recortes, que es lo que están haciendo en estos últimos años. Yo invito al ciudadano que si de verdad quiere que se apliquen políticas de izquierda, que si de verdad quiere que haya un grupo bastante grande de diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados que apliquen políticas de izquierda y que de verdad defiendan los intereses del ciudadano de a pie, del que tenemos que pagar nuestra hipoteca, del que tenemos que luchar porque no nos echen de nuestras casas, que de verdad depositen el 20N su voto en las urnas para Izquierda Unida, porque nosotros sí tenemos esa voluntad y nosotros sí vamos a ser capaces de enfrentarnos a los mercados. No tenemos miedo a los mercados porque nosotros somos los representantes de los ciudadanos, no de las grandes fortunas. Muchas gracias. Gracias a María del Carmen Otaola. Último turno para Antonio Manuel Rando, del Partido Popular. Muy bien. Se ha estado hablando de recortes en otras comunidades autónomas. Habrá que también ver tener un poco de perspectiva histórica y ver por qué se realizan esos recortes y qué herencia han dejado los gobiernos socialistas en otras comunidades autónomas, como puede ser Castilla-La Mancha, como puede ser Extremadura, a los gobiernos que han entrado y han tenido que tomar decisiones muy difíciles, pero decisiones muy difíciles provocadas por herencias de gobiernos socialistas que han dejado algunas arcas totalmente vacías. Se habla de despidos, se habla de recortes en sanidad, se habla de recortes en educación. Creo que el perro que sacó el Partido Socialista en el año 96, que ha vuelto a sacarlo ahora, creo que ya no engaña a nadie. Los recortes reales han venido por los gobiernos del Partido Socialista. Los recortes reales en sanidad, los recortes reales en educación. Al final, la ciudadanía es consciente de que hay 2 formas muy distintas de gobernar. La forma en la que se ha gobernado desde el año 2004 hacia acá, que nos ha llevado a 5.200.000 desempleados, y la forma que se había trabajado anteriormente, entre el año 96 y el año 2004, donde se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo. Eso la gente lo sabe, la gente recuerda perfectamente que hace no muchos años éramos una referencia a nivel europeo, a nivel internacional, y saben que la situación en la que vivimos ahora, donde, vuelvo a decir, nuestro principal enemigo es la crisis y el desempleo, ha sido provocada por las medidas erráticas, la política errática que ha llevado el gobierno de Zapatero en los últimos años y que nos han llevado a una situación como la que vivimos ahora mismo, de crisis. Por eso creo que la única opción real para el día 20 de noviembre es el voto al Partido Popular, porque ya se demostró en el año 96 hasta el 2004 que es el partido que saca a España de la crisis. Gracias. Y cierra ya la última ronda y el último turno y la primera parte del programa, Mar Jiménez, del Partido Socialista. Bien. Bueno, yo solo tengo que decir que el Partido Socialista ha sido un partido en el gobierno responsable, que ha gestionado para todos y todas, con cabeza, sin poner en peligro lo que más nos importaba a todos, las políticas sociales. La solución de la crisis no pasa por que la paguen quien menos tiene y que estén mucho mejor y vean mucho mejor los que más tienen.
Por ahí no pasa para nosotros la solución de la crisis. Pasa por reorientar el modelo económico y por reorientar las políticas de empleo a través de la formación y potenciar, sin duda ninguna, los sectores de futuro. Nos decía el compañero del Partido Popular que por herencia las comunidades autónomas han tenido que hacer ese tipo de recortes. Pero por herencia no se toma, si somos de una ideología de no recortes, llevar ese tipo de medidas a cabo. Ese tipo de medidas no van con los socialistas y desde luego sí que van con el Partido Popular y sí que le achacan a la herencia que hayan podido dejar. En ningún caso, si ustedes no fuesen partidarios de los recortes, llevarían a cabo ese tipo de medidas. Y nos hablan mucho de la cantidad de parados que hay, pero en todo este tiempo en la oposición nunca han puesto una medida sobre la mesa y desde luego, desde que ha empezado la campaña, yo tampoco he escuchado ni una. Es más, el señor Rajoy en el debate no propuso ni una sola medida. Yo es que no sé si es que vimos debates distintos. Desde luego, a mí me gustaría mucho que me explicara ese tipo de medidas para ir contra el desempleo. Y me preocupa que si las tienen, no lo hayan hecho en estos años de oposición, porque con el pan de los ciudadanos no se juega, desde luego. Para nosotros la crisis y el desempleo, evidentemente, también es un problema. Y es un enemigo a combatir. Y en ello estamos. Por eso, los socialistas en el gobierno hemos puesto planes para paliar el desempleo en marcha. Planes que se han derivado a los ayuntamientos y que desde luego los ayuntamientos del Partido Popular no han aprovechado porque se han gastado el dinero con los planes en otra cosa que no ha sido desde luego potenciar el empleo en los municipios. Bien, pues hasta aquí la primera parte del debate. Me queda emplazarles a mañana, donde abordaremos ya cómo podemos salir de la crisis con nuestros mismos invitados del día de hoy, aunque ellos ya algo han abordado sobre cómo salir de la crisis, es de manera inevitable que pretendieran hoy también dar a conocer algunas pinceladas sobre las propuestas que llevan ellos para cada uno de ellos para qué hacer a partir del 20 de noviembre con la crisis. Gracias a Álvaro Bazán del Partido Andalucista, gracias a María del Carmen Otaola de Izquierda Unida, gracias a Antonio Manuel Rando del Partido Popular y gracias a Mar Jiménez del Partido Socialista, y volvemos todos mañana con la segunda parte del debate.